La ri la ri la ra li la ri la ra li la. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político, obligados a escapar, todo preso es político. Presos de la propiedad, los esclavos políticos, el ascensor ya sube, tu confesión ya sube. 5 en punto de la tarde aquí, en la usina cafetera, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hola Eugenia, esta es otra emisión de Reflexiones al Sur de la Pandemia, auspiciado como siempre por Forte Remeras y que se repite hoy a las 23:30 en Spica Online, la radio del Conurbal Sur, porque vengo después de a las 6 de la tarde en la Spica Online tenés automovilismo, después tenés el partido de Independiente contra Newell's Old Boys, después tenés el partido de Central Córdoba, el que nos metió 4 a nosotros, con Banfield, y después vengo 23:30 yo, reflexionando sobre la pandemia. ¿Qué les digo? Vamos de nuevo porque la primera salió mal, entonces vamos de nuevo. Hola Ernesto, vamos de nuevo porque se cortó la transmisión, así que esta es la que vale. Bueno, les contaba, nosotros hemos tratado durante todo este programa, hola Fernando, ¿cómo te va? De tratar de aplicar la teoría sociológica a la explicación de la pandemia, dado que no había hola Nora, dado que no había pandemiólogos ni pandemiólogas. Entonces la sociología empezó a decir la pospandemia. La pospandemia, nadie habla más de la pospandemia. Nosotros dijimos, no hay pospandemia, hay una pandemia larga, va a haber que explicarla. Bueno, nosotros tratamos de seguir día a día la explicación acerca de la pandemia. Mucha gente lo hace, por supuesto, pero nosotros tratamos de aplicar muchas veces la teoría sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad una teoría de la sociedad apoyada en la idea según la cual es una sociedad de sistemas sociales, autorreferenciales y autopoéticos, cada uno de los sistemas sociales tiene relativa, vamos a decir, autonomía de los otros sistemas. Es decir, la amenaza es una construcción social de la amenaza, ¿no? Una percepción social de la amenaza. La sociedad percibe o no percibe la amenaza, ¿no? Este es un tema que por más que la amenaza exista, la sociedad la percibe más o menos. En este momento estamos en una baja percepción social de la amenaza. ¿Cómo te va, Karina? Una baja, hola Gerardo, hola Gonzalo, una baja percepción social de la amenaza. Entonces, ¿qué nos sucede en esta baja percepción social de la amenaza? ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos, yo repito mucho este tema, cuando decíamos, estamos viviendo una película de ciencia ficción, decíamos, estaba la calle vacía, no había contagios casi, ¿no? En realidad, la película de ciencia ficción es ahora, porque los que estamos adentro de en la película de ciencia ficción, como en las películas de ciencia ficción, ¿quién no se da cuenta que está en la ciencia ficción? Los que están en las películas de ciencia ficción, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en una película de ciencia ficción porque tenemos casi 8.000 contagios diarios de esta pandemia y vivimos con la peste, convivimos. Cada uno de los sistemas sociales autorreferenciales y autopoéticos, como puede ser la economía, como ser la educación, como ser el deporte, ¿cómo te va, Ernesto? Que no percibe la amenaza se come un jaque mate, por supuesto. Hola, casi, o sea, sí, hola Ernesto, ¿cómo te va? No, sí, es así. Entonces, ¿qué pasa? Vos vivís adentro de una película de ciencia ficción sin darte cuenta que vivís una película de ciencia ficción. Cada uno de los sistemas autorreferenciales y autopoéticos, esto es muy importante, se autoinmuniza. Es decir, que funciona autoinmune. Es decir, hay que seguir la economía. Entonces la economía se cierra, digamos, como sistema y sigue funcionando a pesar que el sistema de salud informe y comunique acerca de la situación en que está la pandemia. Los medios de comunicación es muy interesante porque enlazan sentido. Ahora fíjense que prácticamente el tema de la pandemia bajó, a pesar de que el sistema de salud está con problemas ya por la cantidad de contagios y de muertes. Esta es la situación en la que estamos, por lo tanto, es muy interesante que la sociología forma parte de nuestra mirada. ¿Por qué? Porque la sociología te permite, como decía Luhmann, ¿no es cierto?, de qué se trata la cosa y qué se esconde detrás. Bueno, tenés una pandemia y mirás todos unos mecanismos sociales atrás, ¿no es cierto? Mirás cómo se mueven las cosas, ¿no? Cómo la política, sigue existiendo hola Laura, sigue existiendo la política, hola Eugenia, sigue existiendo la política.
sigue el conflicto de la justicia, sigue todo, sigue el conflicto de Cristina, sigue todo, a pesar de la pandemia, ¿no es cierto? A pesar de la pandemia, Cristina sigue ocupada en su problema, que bueno, es atendible, cualquier problema que tenés con la justicia es atendible, ¿no? Entonces se reviva un conflicto que es en gran parte funcional el conflicto, ¿no? Porque no deja de ser un conflicto en las clases dominantes, esta otra discusión, ¿no? Es otra discusión, es un conflicto en las clases dominantes. No es una pelea entre riques, no es una pelea tuya, digamos, es una pelea que es muy, muy arriba tuyo. Bueno, ¿cómo te va, Laura? Sí, 262 muertos hoy debe haber, ¿no es cierto, Laura? 262 muertos debe ser, no, 262 muertos era la cifra no de ayer, sino de antes de ayer. Hoy tenemos, como te dije, 121. Bueno, esto es muy importante. La teoría sistémica ayuda mucho a comprender cómo funcionan de manera, digamos así, independiente, entre comillas, los distintos sistemas funcionales. La sociedad funciona a pesar de, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque los sistemas se autonomizan del entorno, funcionan a pesar del entorno. Fíjense que el capitalismo sigue a pesar de que destruye el entorno y sigue funcionando el sistema económico capitalista. Bueno, esto es importante para la teoría sistémica. El sistema se construye, se diferencia el sistema del entorno, inclusive puede tener una relación con el entorno como tiene el sistema capitalista con el entorno, que necesita destruir la naturaleza para sobrevivir él mismo. Bueno, esto es las cuestiones de esta película de ciencia ficción que son las sociedades sistémicas, las sociedades de sistemas funcionalmente diferenciados y todos los sistémicos. Por eso los sistémicos nos gusta tanto la ciencia ficción, porque consideramos que el mundo en definitiva es una película de ciencia ficción, ¿no? Y como nos enseña el romanticismo, ¿qué nos enseña el romanticismo? A mirar del otro lado del decorado, ¿no? Mirar detrás del decorado del mundo. Bueno, que sigan ustedes muy bien, estudiar, pensar, resistir, no aflojar. Y esto ha sido otra emisión de Reflexiones al Sur de la Pandemia, que se repite 23:30 hoy en Spica Online, la radio del Conurbano al Sur. Bueno, que tengan un excelente buen fin de semana. Chau. Nos vemos el lunes. Chau. Gracias.